Millonario parapléjico deja que fisioterapeuta lo ayude a caminar de nuevo, pero el final sorprenderá a todos. El viento frío acariciaba los ventanales de la mansión recién adquirida por Antonio Rodríguez, un hombre que no conocía límites cuando se trataba de cumplir sus deseos. Desde el interior de su imponente despacho, adornado con muebles de caoba y detalles en bronce, contemplaba las montañas que se alzaban como guardianes inquebrantables del horizonte. Era invierno, y la nieve cubría los picos con una perfección casi irreal. Para Antonio, esas cumbres representaban algo más que un paisaje, eran un recordatorio constante de su lucha por alcanzar lo más alto en todos los aspectos de la vida. Aquel magnate hotelero, acostumbrado al bullicio de la ciudad y a los aplausos de quienes alababan su imperio, había tomado una decisión audaz: trasladarse junto con su esposa, Juana, a aquella mansión aislada en las montañas de Colorado. La idea surgió después de meses de agotadoras reuniones de negocios y un constante vacío emocional que no lograba llenar con su éxito profesional. Aquí encontraremos la paz que tanto necesitamos, había declarado convencido al firmar los papeles de la compra. Sin embargo, Juana no compartía su entusiasmo. Antonio, ¿realmente crees que este lugar es para nosotros? Está tan lejos de todo, dijo, cruzando los brazos mientras miraba con recelo las maletas amontonadas en el vestíbulo. Su voz era suave, pero contenía una firmeza que Antonio conocía bien. Juana, necesitamos un cambio, respondió él, con la mirada fija en las montañas como si buscaran en ellas una respuesta a las dudas de su esposa. Piensa en las mañanas aquí. El aire puro, el silencio. Esto será nuestro refugio. ¿Refugio?, replicó ella, dejando escapar un suspiro. ¿Un lugar cubierto de nieve donde no conozco a nadie? Antonio, no soy como tú. No puedo simplemente dejar todo atrás. Es por nosotros, Juana insistió, acercándose a ella. Este lugar es más que una casa. Es una oportunidad para empezar de nuevo. El traslado no había sido sencillo. Los días previos estuvieron llenos de despedidas apresuradas, maletas que parecían multiplicarse y una tensión creciente que se hacía evidente en cada conversación entre ellos. La mansión, con sus grandes ventanales y diseño minimalista, parecía sacada de un sueño. Sin embargo, la frialdad de los espacios vacíos solo aumentaba la sensación de distancia emocional entre ambos. Antonio, decidido a adaptarse a su nuevo entorno, pronto estableció una rutina. Todas las mañanas, antes del amanecer, se levantaba para explorar los alrededores, mientras Juana se refugiaba cerca de la chimenea, intentando encontrar consuelo en el calor de las llamas. ¿Qué opinas del lugar, querida?, preguntó Antonio una noche, mientras se servía una copa de vino frente al fuego. Juana lo observó en silencio por un momento antes de responder. Es diferente. Hermoso, sí. Pero no estoy segura de que sea lo que necesitamos. Antonio apretó los labios, buscando las palabras adecuadas para convencerla. Esto no es solo una casa, Juana. Es un símbolo. Un recordatorio de todo lo que hemos construido juntos. Aquí, lejos del ruido, podemos volver a ser nosotros. Y si no quiero estar lejos del ruido, replicó ella, apartando la mirada. Esa respuesta dejó a Antonio con un sabor amargo. Sabía que convencer a Juana no sería fácil, pero estaba determinado a hacer de aquel lugar su nuevo hogar, sin importar cuánto tiempo le llevara. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo pausado, marcado por el sonido del viento que silbaba entre los pinos y el crujir de la nieve bajo los pasos de los empleados que aún terminaban de instalar los muebles. Antonio encontraba consuelo en las vistas de las montañas y las largas caminatas, pero Juana se mostraba cada vez más distante. Una tarde, mientras Antonio inspeccionaba el equipo de esquí que había comprado, se acercó a su esposa con una sonrisa. ¿Por qué no vienes conmigo mañana? Quiero mostrarte un sendero que descubrí esta mañana. Es perfecto para caminar. Juana negó con la cabeza. No quiero, Antonio. Ya te lo dije. Esto no es para mí. Al menos inténtalo, insistió él, su tono ahora más serio. Este lugar puede ser lo que necesitamos si tú lo permites. Juana dejó escapar un largo suspiro. No es el lugar, Antonio. Somos nosotros. Sus palabras resonaron en la amplia sala como un eco. Antonio permaneció en silencio, con la mirada fija en ella, pero sin encontrar una respuesta. Las montañas seguían allí, imponentes, desafiándolo a enfrentar no solo los retos que imponía aquel entorno inhóspito, sino también los de su propia vida personal. Aquella noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la nieve seguía acumulándose en el exterior,
Antonio comprendió que el desafío que tenía por delante no era conquistar las montañas, sino salvar lo que quedaba de su relación. Esto es solo el principio, murmuró para sí mismo, observando cómo las llamas de la chimenea comenzaban a extinguirse lentamente, dejando en la sala una penumbra que parecía reflejar su estado de ánimo. El amanecer llegó con un cielo grisáceo que anunciaba una tormenta inminente. La mansión, rodeada de un manto blanco de nieve fresca, parecía más solitaria que nunca. Antonio, con el rostro tenso y una decisión firme, ajustaba las correas de sus botas de esquí en el vestíbulo. A su lado, Juan observaba en silencio, con los brazos cruzados y una expresión de preocupación evidente. ¿De verdad tienes que salir hoy? El clima no está a tu favor, dijo ella finalmente, rompiendo el incómodo silencio. Juana, necesito esto, respondió Antonio mientras se levantaba, ajustando el abrigo grueso que llevaba puesto. No puedo quedarme encerrado aquí. El esquí siempre ha sido mi forma de despejar la mente. Pero esta tormenta, Juana miró hacia las ventanas, donde los primeros copos de nieve comenzaban a caer más rápido. Podrías esperar hasta que mejore. Por favor, Antonio. Él negó con la cabeza, intentando suavizar su postura con una sonrisa que no logró esconder su obstinación. Conozco estas montañas. Sé lo que hago. Estaré de vuelta antes del mediodía. Juana suspiró, pero no insistió. Sabía que discutir con Antonio cuando ya había tomado una decisión era inútil. Sin embargo, no podía evitar sentir una creciente inquietud en el pecho. Antonio salió de la mansión, dejando atrás el calor acogedor y el sonido del fuego crepitante en la chimenea. En el exterior, el frío lo recibió con una bofetada gélida que se intensificaba con cada ráfaga de viento. La nieve crujía bajo sus botas mientras se dirigía hacia las pistas cercanas, donde la soledad del paisaje lo envolvía. El ascenso al punto más alto fue lento y pesado. Las nubes bajas reducían la visibilidad, pero Antonio se sentía invencible. El orgullo de años de éxitos personales lo impulsaba a desafiar no solo a la montaña, sino también a las advertencias del clima. Solo un par de descensos, murmuró para sí mismo mientras ajustaba sus gafas de esquí. Esto me hará sentir vivo de nuevo. Al lanzarse por la pendiente, el viento golpeaba con fuerza su rostro, y la adrenalina comenzaba a llenar su cuerpo. Por un momento, todo parecía ir bien. Cada giro, cada movimiento fluía con la precisión de alguien que había dominado el arte del esquí durante años. Pero entonces, la tormenta mostró su verdadero rostro. El viento aumentó de intensidad, levantando remolinos de nieve que borraban el camino frente a él. La temperatura descendía rápidamente, y el terreno, antes conocido, ahora parecía un laberinto peligroso. Antonio apretó los dientes, intentando mantener el control mientras sus esquís se deslizaban sobre la superficie helada. Vamos, Antonio, concéntrate, se dijo en voz alta, luchando por calmar el temor que comenzaba a apoderarse de él. Sin embargo, un giro particularmente cerrado lo tomó por sorpresa. La visibilidad era casi nula, y sus piernas, ya fatigadas, no respondieron a tiempo. El impacto fue inmediato. Su cuerpo salió disparado por el aire antes de estrellarse contra la nieve endurecida. El dolor fue tan intenso que le robó el aliento. Por un momento, todo quedó en silencio. El mundo, antes lleno de viento y movimiento, se convirtió en un abismo blanco de quietud. Antonio intentó moverse, pero un dolor punzante recorrió su columna vertebral. Su mente, normalmente ágil, comenzó a llenarse de pensamientos confusos mientras la nieve seguía cayendo, cubriéndolo lentamente como si quisiera reclamarlo. «¿Alguien puede oírme?», logró susurrar, aunque su voz se perdió en el rugido distante del viento. A lo lejos, un joven atleta practicaba en una zona más segura cuando notó algo inusual en la nieve. Un cuerpo inmóvil rompía la perfección del paisaje. Su corazón dio un vuelco. «Oiga, señor, ¿está bien?», gritó mientras corría hacia el lugar, sus esquís cortando la nieve rápidamente. Al llegar, encontró a Antonio inconsciente, con un hilo de sangre tiñendo el blanco puro a su alrededor. El joven sacó su teléfono y llamó a emergencias. La respuesta fue rápida. En cuestión de minutos, el sonido de un helicóptero resonó en las montañas. Los rescatistas descendieron con precisión, estabilizando a Antonio antes de trasladarlo a un hospital cercano. Mientras tanto, en la mansión, Juan observaba desde la ventana con creciente preocupación. La tormenta se había intensificado, y su intuición le decía que algo no estaba bien. Marcó el número de Antonio repetidamente, pero las llamadas quedaron sin respuesta. Finalmente,
un número desconocido apareció en la pantalla. ¿La familia del señor Antonio Rodríguez?, preguntó una voz profesional pero cargada de urgencia. Sí, soy su esposa, respondió Juana, su corazón latiendo con fuerza. Su esposo ha tenido un accidente. Está en camino al hospital. Su estado es crítico. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Juana sintió que sus piernas cedían, pero un pensamiento la mantuvo firme: debía llegar al lado de Antonio. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, pero su determinación era aún mayor. La tormenta parecía rugir con mayor intensidad mientras Juana conducía por las carreteras cubiertas de nieve hacia el hospital. Las ráfagas de viento sacudían el auto, y sus manos temblaban, más por la preocupación que por el frío. En su mente, las palabras del médico resonaban una y otra vez: su estado es crítico. Aunque el viaje fue breve, cada minuto se sintió eterno, un recorrido lleno de preguntas sin respuesta y un miedo que parecía crecer con cada kilómetro. Cuando finalmente llegó al hospital, el edificio se alzaba como un refugio en medio de la tormenta. Las luces brillantes y el murmullo constante del personal creaban un contraste abrumador con el silencio glacial del exterior. Juana atravesó las puertas con rapidez, su corazón latiendo descontrolado mientras buscaba información. ¿Dónde está mi esposo, Antonio Rodríguez?, exigió, apenas conteniendo las lágrimas. Una enfermera la dirigió a la sala de emergencias, donde un médico esperaba con expresión seria. Señora Rodríguez, su esposo sufrió un fuerte impacto en la columna vertebral y otras lesiones severas. Está en coma y vamos a realizar una cirugía de emergencia para estabilizar su condición. ¿Coma? Juana sintió como si el aire abandonara sus pulmones. ¿Va a sobrevivir? El médico hizo una pausa antes de responder, su tono profesional mezclado con un dejo de empatía. Es una situación delicada. Pero haremos todo lo posible. Las siguientes horas se convirtieron en una mezcla caótica de espera y desesperación. Sentada en una fría silla de plástico en la sala de espera, Juana se abrazaba a sí misma, buscando consuelo en un mar de incertidumbre. Afuera, la tormenta continuaba, como si reflejara el caos que ella sentía por dentro. Finalmente, un cirujano apareció. Su rostro no revelaba nada, y Juana se levantó de inmediato. Señora Rodríguez, la cirugía fue exitosa en términos de estabilizar las fracturas. Sin embargo, Antonio sigue en coma, y el pronóstico es reservado. Las palabras cayeron sobre ella como una losa. Cada término médico, cada explicación técnica, se mezclaba con un torbellino de emociones que apenas podía procesar. Se permitió un momento de debilidad, apoyándose contra la pared y dejando que las lágrimas fluyeran. En los días que siguieron, la rutina de Juana giró en torno al hospital. Cada mañana llegaba temprano, esperando cualquier noticia sobre el estado de Antonio. Se familiarizó con cada rincón de la unidad de cuidados intensivos, cada sonido de las máquinas que monitoreaban los signos vitales de su esposo. Una noche, mientras los pasillos estaban en calma, una enfermera se le acercó con una taza de café. Debe descansar, señora Rodríguez. Estas situaciones pueden alargarse semanas o incluso meses. Juana negó con la cabeza, sus ojos fijos en el cuerpo inmóvil de Antonio. No puedo dejarlo solo. Él me necesita. A menudo, se sentaba al borde de su cama, sosteniendo su mano fría mientras le hablaba en voz baja. Antonio, tienes que despertar. No puedes dejarme así. La casa está vacía sin ti, las montañas nos esperan. En esas largas vigilias, los recuerdos del pasado la invadían. Revivía los momentos felices que compartieron, sus risas y las pequeñas discusiones cotidianas. Todo eso parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra vida. Con el paso de los días, el desgaste comenzó a notarse. Juana apenas comía, dormía en intervalos breves y su rostro reflejaba el agotamiento emocional. El médico jefe se acercó una mañana con una mezcla de preocupación y amabilidad. Señora Rodríguez, entiendo lo difícil que esto es para usted, pero debe cuidarse. Su esposo necesitará todo su apoyo cuando despierte, y usted no podrá ayudarlo si está exhausta. Las palabras resonaron en su mente, pero Juana no podía imaginarse dejando a Antonio, ni siquiera por un momento. Él luchará por nosotros, murmuró para sí misma, con una determinación que contrarrestaba su evidente cansancio. En las noches más silenciosas, el sonido de las máquinas y el tic-tac del reloj se convertían en su única compañía. Durante esas horas, Juana se aferraba a la esperanza de que Antonio pudiera escucharla. ¿Recuerdas nuestro primer viaje juntos?
Dijiste que nunca habías visto algo tan hermoso como las montañas. Su voz se quebraba mientras continuaba. Prometiste que siempre estaríamos juntos, Antonio. No rompas esa promesa. Pero las semanas transcurrían sin cambios. Juana comenzó a notar que el personal del hospital la observaba con compasión, preocupados por su salud tanto como por la de su esposo. Fue entonces cuando su madre, alarmada por la situación, llegó al hospital sin previo aviso. Mi hija, dijo con suavidad, al verla al borde del colapso. No puede seguir así. Déjame quedarme con Antonio por unas horas. Necesitas descansar. Juana dudó al principio, pero la insistencia de su madre y su propia debilidad física terminaron convenciéndola. Mientras se alejaba por los pasillos, cada paso la llenaba de culpa, como si estuviera abandonando a Antonio. Cruzó las puertas del hospital y sintió el frío de la noche en su rostro. Miró hacia el cielo, donde las estrellas apenas eran visibles tras las nubes. Su corazón, aunque cansado, mantenía una pequeña llama de esperanza. Él volverá, susurró al viento, sin saber que los días por venir pondrían a prueba su fe y sus fuerzas como nunca antes. El frío de la noche se mezclaba con la tenue luz que emanaba de las ventanas del hospital. Juana, después de días interminables de vigilia, finalmente había cedido a las súplicas de su madre y se dirigía a casa. Cada kilómetro recorrido la alejaba del hospital, pero no de las imágenes persistentes de Antonio, inmóvil en aquella cama rodeada de máquinas. Al llegar a la mansión, el silencio la envolvió como un manto opresivo. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de risas y planes, parecían ahora un reflejo de su propia soledad. Pasaron semanas antes de que Antonio fuera dado de alta. La noticia de su regreso a casa no trajo el alivio que Juana esperaba. En lugar de celebrarlo, sintió un temor latente. Sabía que la recuperación no solo sería física, sino también emocional, y no estaba segura de tener las fuerzas necesarias para enfrentar lo que venía. El día del traslado, el sonido de las ruedas de la camilla resonaba por los pasillos del hospital mientras un grupo de enfermeros lo acompañaba al exterior. Juan estaba allí, esperando junto a la ambulancia con una manta en las manos. Cuando lo vio, un nudo se formó en su garganta. Antonio parecía una sombra de sí mismo, su rostro pálido y sus ojos vacíos, como si estuviera viendo a través de ella. Estamos en casa, dijo Juana suavemente mientras empujaba la silla de ruedas hacia el interior de la mansión. Pero Antonio no respondió. Se limitó a observar el entorno con una mezcla de resignación y desdén. Los primeros días fueron una rutina de ajustes. Una habitación en la planta baja fue adaptada para servir como dormitorio, con una cama especial y todos los equipos necesarios para su cuidado. Juana, aunque agotada, intentaba mantener una actitud optimista. Preparaba sus comidas favoritas, le leía en voz alta, incluso ponía su música preferida en un intento desesperado por romper el muro de silencio que parecía rodearlo. ¿Te gusta el estofado?, preguntó una noche, dejando un plato en la mesa junto a su cama. Antonio levantó la mirada apenas por un segundo antes de responder con un monosílabo. No. Juana apretó los labios, conteniendo las ganas de llorar. ¿Podría intentar algo diferente mañana? Dime lo que prefieres. No importa, replicó con frialdad, girando su rostro hacia la ventana. Las respuestas cortantes de Antonio no solo herían a Juana, sino que también reflejaban su propia lucha interna. Se sentía atrapado en un cuerpo que ya no reconocía como suyo, en una vida que parecía haber perdido todo sentido. Las tareas más simples, como levantarse o moverse de la cama, requerían una ayuda constante que alimentaba su frustración y orgullo herido. No necesito tu ayuda, gritó una tarde, cuando Juana intentó acomodar su almohada. Antonio, solo quiero que estés cómodo, respondió ella, tratando de mantener la calma. ¿Cómodo? ¿Crees que esto es comodidad?, replicó, señalando su cuerpo inmóvil. Estoy atrapado, Juana. Atrapado en esta mansión, en esta vida, en esta silla. Ese fue el momento en que Juana entendió que la distancia entre ellos no era solo física, sino emocional. Las paredes de la mansión parecían amplificar cada palabra dura, cada suspiro cargado de resentimiento. A medida que los días se transformaban en semanas, la relación entre ambos se volvía más tensa. Antonio se sumergía en largos silencios, y cuando hablaba, sus palabras estaban cargadas de amargura. Por su parte, Juana comenzó a sentir el peso de una soledad que nunca antes había experimentado. Cada intento de acercarse a él era recibido con rechazo, y las noches se convertían en momentos de reflexión amarga mientras escuchaba el eco del viento golpeando las ventanas. Una tarde,
Mientras Juana recogía los platos de la comida que Antonio apenas había tocado, decidió hablar con él. «Esto no puede seguir así», dijo, dejando los platos sobre la mesa con firmeza. Antonio levantó la mirada, sorprendido por el tono de su voz. «¿A qué te refieres?» «A nosotros. A esta casa». «A cómo estamos viviendo», respondió ella, acercándose lentamente. «Yo estoy aquí, luchando por mantenernos a flote, pero tú me apartas. Me hablas como si fuera tu enemiga». «Porque no entiendes lo que estoy pasando», murmuró Antonio, desviando la mirada. «Entonces explícame», exclamó Juana, sus ojos llenos de lágrimas. «Dime cómo puedo ayudarte, Antonio. Porque yo sola no puedo hacer esto». La conversación quedó suspendida en el aire, sin una respuesta clara. Antonio simplemente giró su silla hacia la ventana, dejando que el silencio hablara por él. Esa noche, mientras Juana intentaba conciliar el sueño en su propia habitación, una idea comenzó a formarse en su mente. Sabía que no podía continuar sola. Necesitaban ayuda, alguien que pudiera aliviar el peso emocional y físico de la situación. Pero esa decisión no sería fácil de tomar, y las implicaciones de traer a otra persona a sus vidas cambiarían todo. El amanecer iluminaba la mansión con una luz tenue cuando Juana, agotada pero decidida, hizo la llamada. Había pasado la noche reflexionando sobre su situación y sabía que no podía continuar enfrentándola sola. Antonio necesitaba atención especializada, alguien que pudiera ayudarlo físicamente y también lidiar con las emociones que él había enterrado bajo una capa de orgullo y frustración. «¿Hablo con Margarita González?», preguntó Juana, con la voz apenas firme mientras sujetaba el teléfono con ambas manos. «Sí, soy yo, ¿en qué puedo ayudarla?», respondió Margarita, con un tono profesional pero cálido que inmediatamente transmitió confianza. «Me dieron su contacto en el hospital», continuó Juana. «Mi esposo, Antonio Rodríguez, estuvo en cuidados intensivos. Creo que usted lo recuerda». Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que Margarita respondiera. «Sí, lo recuerdo. Fue un caso complicado. ¿Cómo está él?» «Está en casa», pero Juana hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras correctas. «Necesita ayuda. Física, emocional, y yo no puedo hacerlo sola. ¿Podría venir a la mansión? Necesitamos una enfermera a tiempo completo». Margarita aceptó la propuesta sin dudar demasiado. Sabía que su experiencia sería útil en un caso como este, pero también sentía una extraña sensación de responsabilidad hacia Antonio, cuya recuperación había seguido de cerca en el hospital. La mañana de su llegada, el sonido de la campanilla resonó en el silencio de la mansión. Juana abrió la puerta para encontrar a una mujer de mirada decidida, con cabello recogido y un uniforme impecable. Margarita llevaba una pequeña maleta y una expresión tranquila que contrastaba con la tensión en el rostro de Juana. «Bienvenida, Margarita». «Gracias por venir tan rápido», dijo Juana, dando un paso atrás para dejarla entrar. «Gracias por confiar en mí», respondió Margarita con una ligera inclinación de cabeza. «Entiendo que esta transición puede ser difícil, pero estoy aquí para ayudar». Mientras caminaban hacia la sala donde Antonio se encontraba, Juana le explicó los detalles de su rutina diaria y las dificultades que habían enfrentado. Al entrar, Antonio levantó la vista de mala gana. Sus ojos se entrecerraron al ver a Margarita, como si intentara procesar su presencia. «Antonio», dijo Juana, con cautela. «Ella es Margarita, la enfermera que nos ayudará a partir de ahora». «¿Nos ayudará?», murmuró él, con un tono que dejaba claro su escepticismo. «¿Y quién dijo que necesito ayuda?» «Antonio, esto no es negociable», respondió Juana, con una firmeza inusual. «No puedes seguir así, y yo tampoco. Margarita está aquí porque es lo mejor para ti». Margarita mantuvo una postura profesional, aunque podía sentir la tensión en el ambiente. «Señor Rodríguez», dijo con calma, «entiendo que esta situación no es fácil. Pero mi único objetivo es ayudarlo a recuperar su calidad de vida». Antonio no respondió. Simplemente desvió la mirada hacia la ventana, dejando que el silencio llenara la habitación. Margarita, sin embargo, no se dejó intimidar. Sabía que los primeros días serían difíciles, pero estaba acostumbrada a trabajar con pacientes reticentes. El trabajo de Margarita comenzó de inmediato. Ajustó los horarios de medicación, diseñó un plan de ejercicios básicos para comenzar a fortalecer los músculos de Antonio y estableció una rutina que incluyera tanto actividades físicas como momentos de descanso.
Vamos a empezar con algo simple, le dijo a Antonio durante su primera sesión. No se preocupe si al principio siente molestias. Es normal, pero progresaremos poco a poco. Antonio permanecía callado durante las sesiones, siguiendo las instrucciones con desgana pero sin oponer resistencia activa. Margarita, por su parte, se mantenía paciente y constante, alentándolo con pequeñas palabras de ánimo que a veces lograban arrancarle un leve asentimiento. Por las noches, Margarita y Juana conversaban en la cocina. Juana, aunque agradecida por la ayuda, no podía evitar sentirse inquieta al ver cómo Antonio respondía mejor a Margarita que a ella misma. Es un comienzo, dijo Margarita una noche mientras preparaban té. Sé que no es fácil para usted, pero su presencia también es importante. Él necesita sentir que no está solo. Lo intento, respondió Juana, bajando la mirada hacia su taza. Pero a veces parece que mi presencia lo irrita más. Margarita la miró con empatía. Eso cambiará con el tiempo. Lo más importante ahora es construir una base de confianza. No se dé por vencida. Sin embargo, la situación seguía siendo frágil. Aunque Antonio comenzaba a mostrar pequeños signos de progreso físico, su actitud seguía siendo distante, especialmente hacia Juana. Por momentos, la dinámica en la mansión parecía un equilibrio delicado, donde cada palabra o acción podía alterar la atmósfera. Una tarde, mientras Antonio practicaba uno de los ejercicios guiados por Margarita, Juana observaba desde una esquina de la habitación. Sintió una mezcla de alivio y celos al ver cómo él respondía a las instrucciones de Margarita con menos resistencia que a sus propios intentos de ayudar. No está mal para empezar, comentó Margarita con una sonrisa. Pero mañana vamos a aumentar un poco la dificultad. ¿Por qué no lo hacemos ahora?, respondió Antonio, con un tono que, por primera vez, mostraba un atisbo de motivación. Margarita lo miró con aprobación, pero también con cautela. Sabía que este era un pequeño paso en un camino mucho más largo y difícil. Mientras tanto, Juana se alejaba en silencio, consciente de que los cambios estaban comenzando, pero insegura de qué significarían para todos ellos. Los días comenzaban a adquirir una rutina definida en la mansión. Margarita llegaba temprano cada mañana, cargando consigo una energía tranquila pero firme. Para Antonio, el ritmo impuesto por la enfermera resultaba tanto un alivio como un desafío. Cada ejercicio, cada movimiento, lo acercaba a una sensación de control que creía haber perdido. Sin embargo, la relación entre los tres habitantes de la casa seguía siendo una red de emociones tensas, marcada por silencios significativos y conversaciones incompletas. Una mañana particularmente fría, Margarita colocó una toalla en la mesa junto a la silla de ruedas de Antonio y ajustó las pesas que usarían en la sesión. Hoy nos enfocaremos en fortalecer los brazos, anunció con una sonrisa ligera. Va a ser difícil, pero sé que puede hacerlo. Antonio la miró con cierto escepticismo, pero no refutó. Había aprendido que discutir con Margarita era inútil, ella sabía mantener su posición sin necesidad de elevar la voz. Al comenzar el ejercicio, sus músculos protestaron con un dolor punzante que lo hizo apretar los dientes. No se detenga, dijo Margarita con calma, observando cada movimiento. Ese dolor significa que sus músculos están trabajando. Es un buen signo. Fácil para ti decirlo, replicó Antonio, dejando caer las pesas sobre la mesa con frustración. Tú no estás atrapada en esta maldita silla. Margarita se agachó a su lado, su expresión firme pero comprensiva. Tiene razón, no lo estoy. Pero si sigue así, jamás saldrá de ella. Este es su momento de decidir, ¿quiere que la silla lo controle o quiere usted controlarla? Sus palabras hicieron eco en la habitación. Antonio miró las pesas con una mezcla de furia y determinación antes de volver a tomarlas. Continuó el ejercicio en silencio, su respiración pesada marcando el ritmo. Desde un rincón de la sala, Juana observaba la escena. Sentía un nudo en el estómago cada vez que veía a Margarita interactuar con Antonio. La conexión entre ellos parecía crecer con cada sesión, un entendimiento tácito que a ella le costaba alcanzar. Decidió intervenir. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, entrando en la habitación con un intento de sonrisa. Perfectamente, respondió Margarita sin apartar la vista de Antonio. Estamos avanzando. Avanzando, murmuró Antonio con sarcasmo, aunque una pequeña chispa de esfuerzo brillaba en su mirada. Más bien sufriendo. Juana se sentó cerca, buscando participar en el proceso. Tal vez podría ayudarte esta tarde, Antonio. Podríamos practicar juntos, ¿qué dices?
Antonio dejó caer las pesas de nuevo, esta vez con un gesto de irritación. No necesito tu ayuda, Juana. Margarita ya se encarga de todo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Juana apretó los labios, intentando no mostrar cuán profundamente la herían esas palabras. Margarita, consciente de la tensión, decidió cambiar de tema. Antonio, tome un descanso mientras preparo los ejercicios de esta tarde, dijo, levantándose y colocando las pesas de nuevo en su lugar. Juana, ¿podrías ayudarme en la cocina un momento? La invitación fue un gesto simple, pero para Juana fue un respiro necesario. En la cocina, mientras Margarita revisaba algunos suplementos nutricionales, Juana rompió el silencio. Él no me quiere aquí, confesó, mirando sus manos. Parece que solo tú logras acercarte a él. Margarita levantó la mirada y negó con suavidad. No es eso, Juana. Él está luchando consigo mismo, no contigo. Lo que necesita ahora no es distancia, sino paciencia. Juana asintió lentamente, aunque las dudas seguían pesando en su mente. ¿Y si nunca lo consigo? ¿Si nunca vuelvo a ser parte de su vida? Margarita colocó una mano en su hombro. El progreso físico es más fácil de medir, pero el emocional toma tiempo. Tú eres una parte importante de su vida, aunque no lo diga ahora. Esa tarde, Antonio mostró una actitud ligeramente diferente. Aunque seguía siendo reservado, accedió a practicar un par de ejercicios mientras Juana observaba de cerca. Por momentos, parecía que quería demostrar algo, como si su esfuerzo fuera una forma de recuperar algo perdido. Bien hecho, dijo Margarita al final de la sesión, anotando los avances en un cuaderno. Hemos avanzado mucho más de lo que esperaba para esta semana. Supongo que puedo esforzarme un poco más, respondió Antonio con un deje de orgullo en su voz. Por primera vez en semanas, Juana sintió un pequeño rayo de esperanza. Aunque el camino era largo y estaba lleno de obstáculos, la chispa de motivación en Antonio parecía un indicio de que el cambio era posible. Sin embargo, mientras las luces de la mansión se apagaban esa noche, el peso de la incertidumbre seguía presente. Juana, acostada en su habitación, se preguntaba si realmente podría recuperar la conexión con su esposo, mientras Margarita, en su propia habitación, reflexionaba sobre los próximos pasos en la terapia. En el centro de todo, Antonio comenzaba a experimentar un conflicto interno, una mezcla de agradecimiento, frustración y una conexión inesperada con quien lo guiaba en su recuperación. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Margarita preparaba la sesión del día. La mansión estaba en completo silencio, salvo por el sonido de sus pasos al disponer el equipo necesario en el gimnasio improvisado. Había llegado el momento de un nuevo desafío, uno que marcaría un punto crucial en la recuperación de Antonio, intentar dar sus primeros pasos con ayuda de las barras paralelas. Antonio entró al gimnasio empujando su silla de ruedas, con una mezcla de escepticismo y determinación reflejada en su rostro. Margarita lo esperaba junto a las barras, ajustando los soportes para que estuvieran a la altura correcta. Hoy será diferente, dijo Margarita mientras lo ayudaba a posicionarse. No será fácil, pero sé que puedes hacerlo. Siempre dices eso, murmuró Antonio, apretando los labios mientras observaba las barras con cautela. Porque es verdad, respondió Margarita con calma. Confía en mí. Un paso a la vez. Con paciencia, Margarita lo ayudó a levantarse, sujetándolo firmemente por la cintura mientras él tomaba las barras con manos temblorosas. Juana, quien había decidido observar desde la puerta, contenía el aliento. Está bien, Antonio, animó Margarita, ajustando su postura. Pon un pie frente al otro. No pienses en lo que no puedes hacer, solo en lo que tienes que hacer ahora. Antonio inhaló profundamente, sintiendo el peso de su cuerpo sobre sus brazos y piernas debilitadas. Su primer intento fue torpe, su pie apenas logró moverse unos centímetros antes de que el dolor lo hiciera detenerse. No puedo, dijo con frustración, dejando caer parte de su peso sobre Margarita. Sí, puedes, insistió ella, con una firmeza que no admitía dudas. Recuerda todo lo que hemos trabajado. Este es solo un paso más. Inténtalo de nuevo. Antonio volvió a intentarlo, esta vez logrando avanzar unos pocos centímetros. El esfuerzo se reflejaba en cada músculo de su cuerpo, y el sudor comenzaba a empapar su frente. Eso es, exclamó Margarita, sonriendo. Uno más. Puedes hacerlo. A medida que avanzaba, cada pequeño movimiento era una victoria. Juana se llevó una mano al pecho,
sintiendo una mezcla de alivio y orgullo al verlo esforzarse como nunca antes. Sin embargo, también notaba algo más, la manera en que Antonio seguía las instrucciones de Margarita con una confianza que parecía ir más allá de lo profesional. Después de lo que parecieron horas, aunque apenas habían pasado minutos, Antonio logró dar 3 pasos completos antes de tener que detenerse. Exhausto, se dejó caer en la silla que Margarita había colocado detrás de él, jadeando por el esfuerzo. «Lo hiciste», dijo Margarita, inclinándose hacia él con una sonrisa de satisfacción. «Tus primeros pasos». «No fue gran cosa», respondió Antonio, aunque una pequeña sonrisa se asomaba en la comisura de sus labios. «Para mí lo fue», dijo Juana desde la puerta, entrando en la habitación con lágrimas en los ojos. «No sabes lo orgullosa que estoy de ti». Antonio evitó su mirada, limpiando el sudor de su rostro con una toalla que Margarita le ofreció. «Todavía queda mucho por hacer», murmuró, como si intentara restar importancia al momento. «Y lo haremos», aseguró Margarita. Hoy fue solo el comienzo. Los días siguientes estuvieron marcados por un renovado entusiasmo en las sesiones. Antonio, aunque todavía reservado, mostraba más disposición para intentar nuevos ejercicios. Cada paso que daba en las barras paralelas parecía fortalecer no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Una tarde, mientras practicaban, Margarita notó algo diferente en Antonio. Sus movimientos eran más fluidos, y la tensión en su rostro había disminuido. «Estás mejorando rápidamente», comentó, mientras ajustaba su posición. «Es gracias a ti», admitió Antonio, sorprendiéndose a sí mismo por lo que acababa de decir. Margarita sonrió, aunque desvió la mirada por un instante. «Es gracias a tu esfuerzo. Yo solo te estoy guiando». Juana, que había estado observando desde un rincón, sintió una punzada de celos al escuchar el intercambio. Aunque estaba feliz por los avances de su esposo, no podía ignorar la conexión que parecía crecer entre él y Margarita. Decidió interrumpir. «Tal vez podríamos celebrarlo esta noche», dijo con una sonrisa forzada. «Preparo tu plato favorito, Antonio, ¿qué dices?» Él asintió, aunque con indiferencia. «Lo que sea está bien», respondió, volviendo su atención a las barras paralelas. Margarita, percibiendo la tensión, sugirió un descanso. «Por hoy hemos trabajado suficiente. Mañana intentaremos algo más desafiante». Esa noche, mientras las luces de la mansión se apagaban una a una, el ambiente seguía cargado de emociones encontradas. Juana se preguntaba si algún día volvería a conectar con su esposo como antes, mientras Antonio reflexionaba sobre lo que significaban esos pequeños avances para su vida. Por su parte, Margarita no podía ignorar la creciente responsabilidad emocional que sentía hacia su paciente. El camino hacia la recuperación apenas comenzaba, y aunque el progreso físico era evidente, las dinámicas emocionales dentro de la mansión estaban lejos de resolverse. La cena había comenzado con una aparente normalidad. Juana había preparado el plato favorito de Antonio, un guiso especiado que solía cocinar en los días felices de su matrimonio. Margarita se unió a la mesa, como de costumbre, aunque intentaba mantenerse en segundo plano. Los tres compartían la misma mesa, pero parecían estar en mundos distintos. Las palabras escaseaban, y el sonido de los cubiertos sobre los platos llenaba el aire con un eco incómodo. «¿Qué tal está?», preguntó Juana con cautela, dirigiéndose a Antonio, quien saboreaba el primer bocado en silencio. «Está bien», respondió él sin levantar la mirada, cortando el momento como una hoja afilada. Juana asintió, intentando no mostrar su decepción. Margarita, que observaba desde la esquina de su plato, intentó aliviar la tensión. «El aroma es increíble, Juana. Parece que le has puesto mucha dedicación». «Gracias, Margarita», respondió Juana con una sonrisa forzada. «Pensé que algo familiar podría animar el ambiente». Sin embargo, la tensión no cedía. Antonio terminaba su plato con una rapidez que parecía más un intento de escapar de la mesa que de disfrutar la comida. Finalmente, empujó el plato a un lado y murmuró: «Estoy cansado. Creo que subiré». Juana se levantó con rapidez. «¿Puedo ayudarte a llegar a tu habitación?» «No es necesario», replicó Antonio con frialdad, señalando a Margarita. «Ella lo hace mejor». Las palabras golpearon a Juana como un puñal. Se quedó inmóvil mientras Antonio se alejaba hacia el pasillo con Margarita a su lado. La soledad en la mesa era ahora abrumadora, y Juana sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Se llevó las manos al rostro, intentando contener el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse.
Más tarde esa noche, mientras limpiaba los restos de la cena, los pensamientos de Juana se volvieron cada vez más oscuros. Recordó los días en que Antonio solía mirarla con admiración, cuando sus esfuerzos eran valorados y sus palabras tenían peso. Ahora, se sentía invisible, un espectador en su propia casa. De repente, su teléfono vibró sobre la encimera. Al desbloquearlo, apareció un mensaje de Carmen, su mejor amiga. ¿Cómo estás? Hace semanas que no sé nada de ti, ¿necesitas hablar? Juana dudó antes de responder, pero finalmente escribió. No sé qué hacer. Todo se siente tan distante aquí. La respuesta de Carmen llegó casi de inmediato. Sal de ahí por un rato. Ven a mi casa esta noche. Podemos hablar y relajarnos. Juana miró hacia el pasillo vacío, donde las luces se apagaban una por una. La idea de escapar, aunque fuera por unas horas, era tentadora. Por primera vez en semanas, decidió priorizarse. Subió las escaleras en silencio, deteniéndose frente a la puerta del cuarto de Antonio. Desde dentro, escuchó voces. Era la voz calmada de Margarita guiándolo en un ejercicio ligero. También escuchó algo que hacía mucho no oía, la risa de su esposo. Ese sonido, que alguna vez había llenado la casa, ahora era un recordatorio de todo lo que había perdido. Dio un paso atrás, sintiendo que su presencia era una intrusión, y decidió no interrumpir. Dejó una nota sobre la mesa del comedor antes de salir. He salido a ver a Carmen. Regreso más tarde. Juana. El trayecto hacia la casa de su amiga fue breve, pero suficiente para que las emociones se apoderaran de ella. Cuando llegó, Carmen la recibió con un cálido abrazo. Estás pálida, dijo Carmen con preocupación. Ven, siéntate. Cuéntame todo. Juana dejó escapar un suspiro tembloroso antes de empezar a hablar. Las palabras fluyeron como un río desbordado, la tensión en la mansión, la distancia con Antonio, la presencia constante de Margarita y la sensación de estar perdiendo su lugar en su propia vida. Es como si no importara lo que haga, confesó entre lágrimas. Él ya no me ve. Solo tiene ojos para ella. Juana, dijo Carmen con seriedad, tienes que preguntarte algo, ¿estás luchando por él o por la idea de lo que eran antes? A veces, las respuestas no están donde queremos buscarlas. Las palabras de su amiga resonaron en su mente durante el camino de regreso. Entró en la mansión en completo silencio, encontrándola oscura y quieta. La nota que había dejado seguía en la mesa, sin moverse. Se dirigió a su habitación con pasos pesados, sintiendo que la distancia entre ella y Antonio crecía con cada día que pasaba. En el piso de arriba, Antonio se acomodaba en su cama con ayuda de Margarita. Mientras ella ajustaba la almohada, él murmuró, «Hoy fue un buen día, ¿no?» «Fue un gran día», respondió Margarita con una sonrisa sincera. «Has progresado más de lo que crees». Antonio asintió, pero no pudo evitar una sensación de culpa que se arrastraba en su interior. Mientras Margarita apagaba las luces y salía del cuarto, Antonio quedó solo con sus pensamientos, preguntándose si su lucha por avanzar lo estaba alejando de lo que realmente importaba. La mañana comenzó con un aire pesado en la mansión. Antonio, sentado junto a la ventana, observaba cómo la luz del sol se filtraba a través de los árboles nevados. Margarita llegó puntualmente como siempre, trayendo consigo su calma habitual y un plan de ejercicios que prometía más avances. Sin embargo, algo en el semblante de Antonio parecía diferente, como si un peso invisible lo estuviera agobiando. «Buenos días, Antonio», saludó Margarita mientras acomodaba las barras paralelas. «Hoy intentaremos algo nuevo, ¿te parece?» Antonio asintió, pero su respuesta carecía de entusiasmo. Sin embargo, se levantó con su ayuda y comenzó los ejercicios. A pesar de su falta de ánimo, su progreso físico continuaba siendo evidente. Cada paso era más firme, cada movimiento más coordinado. En medio de la sesión, Juan apareció en la sala, sosteniendo un sobre blanco entre sus manos. Su rostro era una mezcla de determinación y tristeza, como si hubiera pasado toda la noche preparando lo que iba a decir. Antonio, comenzó, con la voz tensa. «Necesitamos hablar». Margarita, percibiendo la seriedad del momento, dejó de inmediato lo que estaba haciendo. «Creo que puedo darles un momento a solas», ofreció, recogiendo sus cosas. «No», interrumpió Antonio, con un tono más brusco de lo habitual. «Quédate, Margarita. Lo que sea que Juana tenga que decir, no será diferente de las discusiones de siempre».
Juana se acercó lentamente, ignorando el comentario. Extendió el sobre hacia Antonio. Aquí está. Los papeles del divorcio. El silencio cayó como una losa en la sala. Margarita miró a Juana con sorpresa, mientras Antonio mantenía los ojos fijos en el sobre, como si fuera un objeto extraño y ajeno. «¿Divorcio?», repitió él finalmente, su voz apenas un murmullo. «Ya no puedo seguir así», explicó Juana, luchando por contener las lágrimas. «Esta casa, esta situación, tú. Todo ha cambiado, Antonio. Me siento como una intrusa en tu vida, y creo que tú también lo sientes». Antonio tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Esto es lo que quieres, Juana, dejarlo todo, rendirte ahora?» «No me estoy rindiendo», respondió ella, con una firmeza que sorprendió a ambos. «Luché por ti, por nosotros, pero no puedo luchar sola. Tú ya no me ves, Antonio. Tu mundo gira en torno a tu recuperación, y no me culpo por eso. Es lo que necesitas, pero yo no soy parte de ese mundo». Margarita, incómoda con la intensidad del momento, dio un paso hacia atrás. «Tal vez debería irme», dijo en voz baja. «No», dijo Antonio, levantando la mirada hacia ella. «Quédate». Juana la miró con una mezcla de tristeza y resentimiento. «Claro. Ella siempre se queda». «Esto no es culpa de Margarita», replicó Antonio, con un destello de enojo en su voz. «Ella está aquí porque tú no pudiste estarlo». «No estuve aquí», exclamó Juana, alzando la voz por primera vez. «¿Y qué he estado haciendo todos estos meses, Antonio? Dejé mi vida atrás por ti, y todo lo que he recibido a cambio es desprecio». Antonio guardó silencio, incapaz de refutar sus palabras. Margarita, sintiendo que su presencia solo empeoraba las cosas, decidió intervenir. «Juana, tal vez sea mejor que hablemos después. Esto es algo que ustedes necesitan resolver». Juana negó con la cabeza. «No hay nada que resolver. Antonio ya tomó su decisión, aunque no lo diga. Su conexión contigo es lo único que importa ahora». Las palabras de Juana resonaron en la sala, dejando a los tres sumidos en un silencio incómodo. Antonio finalmente habló, con un tono bajo pero firme. «No es como tú crees, Juana. Esto no se trata de elegir entre tú y Margarita. Se trata de encontrarme a mí mismo después de todo lo que he perdido. Y en ese proceso, me perdiste a mí», respondió Juana, dándose la vuelta hacia la puerta. «No voy a quedarme para ver cómo desaparezco completamente de tu vida». Margarita dio un paso adelante. «Juana, yo nunca quise interponerme. Mi única intención ha sido ayudarlo a recuperarse». «Eso lo sé», dijo Juana sin mirarla. «Pero a veces, ayudar significa alejarse». Juana salió de la sala, dejando a Antonio y Margarita solos. Antonio, aún sosteniendo el sobre en sus manos, lo dejó caer al suelo sin abrirlo. Suspiró profundamente y miró a Margarita, quien lo observaba con una mezcla de preocupación y culpa. «Ella tiene razón», dijo Antonio finalmente. «La he perdido». «No es demasiado tarde», respondió Margarita, con suavidad. «Pero tienes que decidir qué es lo que realmente quieres, Antonio. Nadie puede tomar esa decisión por ti». Antonio desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz del día comenzaba a desvanecerse. Las palabras de Juana y Margarita se mezclaban en su mente, creando un torbellino de emociones que no sabía cómo enfrentar. La noche había caído sobre la mansión, envolviendo cada rincón en un silencio que solo era interrumpido por el tenue crujido de la madera en el fuego. Antonio estaba sentado junto a la ventana, su silla de ruedas estacionada frente al cristal. Desde allí podía ver las montañas iluminadas por la luna, un recordatorio constante del accidente que había cambiado su vida. Sobre la mesa frente a él, el sobre con los papeles de divorcio seguía intacto, como un espectro que se negaba a desaparecer. Margarita entró a la sala, cargando una taza de té. Se detuvo al ver la expresión ausente de Antonio y dejó la taza sobre la mesa sin decir nada. Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, él la detuvo. «Margarita», dijo en voz baja, sin apartar la vista de la ventana. «¿Tú crees que todavía tengo algo que ofrecer?» Margarita lo miró, sorprendida por la pregunta, pero también por el tono vulnerable que no había escuchado antes. «Antonio, no sé exactamente qué estás buscando, pero lo que sé es que cada día que decides levantarte y seguir adelante ya estás ofreciendo algo, una prueba de que se puede superar lo imposible». Antonio dejó escapar un suspiro, pasándose una mano por el cabello.
Siento que he perdido todo lo que era. Mi esposa, mi cuerpo, mi propósito. Ahora ni siquiera sé quién soy. Margarita se acercó lentamente, tomando una silla para sentarse frente a él. Tal vez no se trata de recuperar lo que eras, sino de descubrir quién puedes ser ahora. Este accidente no define tu vida, Antonio. Pero lo que hagas a partir de aquí, sí. Sus palabras parecieron resonar en él. Por primera vez en semanas, Antonio no apartó la mirada ni evitó el tema. En lugar de eso, preguntó, ¿y si no soy suficiente para las personas que están a mi lado? Eso no es algo que puedas controlar, respondió Margarita con sinceridad. Lo único que puedes hacer es asegurarte de ser suficiente para ti mismo. Lo demás llegará con el tiempo. El resto de la noche transcurrió en un silencio reflexivo. Antonio se quedó junto a la ventana, mientras Margarita regresaba a su habitación. Pero algo en el ambiente había cambiado. Había una determinación en el que no había sentido desde el día del accidente. A la mañana siguiente, Antonio despertó más temprano de lo habitual. Cuando Margarita llegó para iniciar la sesión del día, lo encontró esperando junto a las barras paralelas, ya listo para comenzar. Hoy quiero intentar algo diferente, dijo con firmeza. Margarita arqueó una ceja, intrigada. ¿Qué tienes en mente? Quiero dar más pasos. Quiero llegar al final de las barras, sin detenerme. Eso no será fácil, advirtió Margarita, aunque no podía ocultar una ligera sonrisa de aprobación. Pero si estás decidido, lo intentaremos. La sesión fue intensa. Cada paso que daba parecía arrancarle una parte del alma, pero Antonio no se detuvo. Margarita estaba a su lado, alentándolo, ajustando su postura, pero dejándolo liderar el esfuerzo. Cuando finalmente alcanzó el final de las barras, se dejó caer en la silla de ruedas con una mezcla de agotamiento y satisfacción. Lo lograste, dijo Margarita, con una sonrisa amplia. Sabía que podías hacerlo. Esto es solo el comienzo, respondió Antonio, con el sudor aún corriendo por su frente. Voy a seguir avanzando, pero no solo físicamente. Hay muchas cosas en mi vida que necesito arreglar. Esa misma tarde, Antonio llamó a Juana. Fue una conversación corta, pero sincera. Juana, dijo con un tono que no usaba desde hacía meses. Sé que he fallado contigo, y no espero que me perdones. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por lo que queda entre nosotros. Si aún queda algo. Juana, al otro lado de la línea, se quedó en silencio por un momento antes de responder. Antonio, no sé si hay algo que salvar, pero si quieres intentarlo, podemos hablar. Aunque la conversación terminó con más preguntas que respuestas, Antonio sintió que había dado un paso importante. Mientras colgaba, miró a Margarita, quien estaba organizando el equipo en la sala. Gracias, dijo de repente. Margarita lo miró, confundida. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, respondió. Por ayudarme a recordar que aún puedo luchar. Margarita sonrió, aunque en su interior sentía una mezcla de emociones. Sabía que estaba cruzando un límite, pero también que era parte de su papel ayudar a Antonio a encontrar su camino, incluso si ese camino la alejaba de él eventualmente. Mientras las luces de la mansión comenzaban a apagarse, Antonio se sentía más seguro de sus decisiones. Pero sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando, reconstruir los lazos que había roto y enfrentar el futuro con la misma determinación con la que avanzaba en su recuperación física. El progreso de Antonio comenzaba a hacerse evidente no solo para quienes convivían con él, sino también para las personas del pequeño pueblo cercano a la mansión. Había algo inspirador en verlo salir al patio para practicar sus ejercicios matutinos, luchando con determinación en cada movimiento. Margarita había insistido en llevar algunas de las sesiones al aire libre, asegurando que el aire fresco y el paisaje podían revitalizar tanto su cuerpo como su mente. Un día, mientras Antonio practicaba caminar con la ayuda de un andador bajo la supervisión de Margarita, un grupo de niños pasó corriendo cerca de la mansión. Se detuvieron al verlo, fascinados por sus esfuerzos. «Mira cómo se levanta», exclamó uno de ellos, señalándolo con admiración. Antonio, que al principio se sintió incómodo al ser observado, decidió saludar con un gesto leve. Los niños devolvieron el saludo con entusiasmo antes de seguir corriendo hacia el bosque cercano. «Te están mirando como si fueras un héroe», comentó Margarita con una sonrisa. Antonio bufó, aunque no pudo evitar sonreír. «No soy un héroe. Apenas puedo caminar unos metros sin ayuda. Para ellos,
Ver a alguien que no se rinde ya es heroico, respondió Margarita. Y, si soy honesta, para mí también lo es. Esas palabras quedaron resonando en la mente de Antonio durante el resto del día. Por primera vez, se permitió pensar que su lucha no solo tenía un impacto en su vida, sino también en las de quienes lo rodeaban. Unos días después, Margarita sugirió algo inesperado. He estado hablando con el centro comunitario del pueblo, dijo mientras organizaba el equipo para la sesión. ¿Quieren que des una pequeña charla sobre tu proceso de recuperación? Algo para motivar a otras personas que enfrentan desafíos similares. Antonio frunció el ceño. ¿Una charla? ¿Qué podría decirles yo? Tu historia, tu esfuerzo, tus avances, insistió Margarita. A veces, lo que más necesitamos es saber que alguien más pasó por algo parecido y logró salir adelante. Aunque al principio se mostró renuente, Antonio finalmente aceptó. No estaba acostumbrado a hablar en público, y mucho menos sobre sus emociones o dificultades, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. La tarde de la charla, el pequeño salón del centro comunitario estaba lleno. Habitantes del pueblo, algunos familiares de pacientes en rehabilitación y un grupo de jóvenes se habían reunido para escucharlo. Antonio, sentado en su silla de ruedas frente al micrófono, se tomó un momento para observar a la audiencia antes de empezar. Hace unos meses, comenzó, con la voz algo temblorosa, pensé que mi vida había terminado. No podía aceptar lo que me había sucedido ni ver más allá de mi dolor. Pero con el tiempo, y con la ayuda de personas increíbles, aprendí algo importante: no se trata de volver a ser quien era, sino de descubrir quién puedo ser ahora. A medida que hablaba, la confianza en su voz crecía. Compartió detalles de sus días más oscuros, de las peleas con Juana, de las frustraciones con su cuerpo. Pero también habló de sus pequeñas victorias, el primer paso que dio, la conexión que redescubrió con la vida, y el apoyo incondicional que había recibido de Margarita. Sé que muchos de ustedes enfrentan sus propias montañas, dijo al cerrar su discurso. Y quiero que sepan que no importa cuán altas parezcan, siempre hay un camino para escalarlas. Puede que no sea fácil, pero vale la pena intentarlo. El público respondió con un aplauso cálido, y varios asistentes se acercaron para agradecerle personalmente. Entre ellos, una mujer mayor le dijo: mi hijo está pasando por algo similar. Lo llevaré a verte la próxima vez. Gracias por darnos esperanza. Esa noche, de regreso en la mansión, Antonio se sentó junto a Margarita en el salón, aún reflexionando sobre lo ocurrido. No esperaba que mi historia pudiera significar algo para otros, admitió. Te subestimas demasiado, respondió Margarita. Tu historia no es solo tuya, Antonio. Es un recordatorio para todos de que la fuerza está en nosotros, incluso cuando creemos que no la tenemos. Por primera vez en mucho tiempo, Antonio sintió que su vida comenzaba a recuperar un propósito. Mientras miraba las montañas a lo lejos, sabía que aún tenía mucho que aprender y superar, pero también que no estaba solo en el camino. Sin embargo, en su interior, una pregunta persistía: ¿sería capaz de reparar las relaciones que había descuidado en su proceso de sanación? Las montañas, imponentes y majestuosas, se recortaban contra un cielo despejado mientras la nieve comenzaba a derretirse con la llegada de la primavera. Desde el amplio balcón de la mansión, Antonio observaba el paisaje con una calma renovada. En su rostro se dibujaba una leve sonrisa, el reflejo de alguien que había atravesado un camino arduo y, aunque las cicatrices seguían presentes, encontraba en ellas un testimonio de superación. ¿Listo para el gran día?, preguntó Margarita mientras se acercaba, sosteniendo un abrigo para Antonio. Listo, respondió él, girando su silla hacia ella. Aunque nunca pensé que volvería a usar algo como esto. Margarita sonrió, ayudándolo a levantarse con el andador. La vida tiene formas extrañas de sorprendernos. Hoy es un nuevo comienzo. El gran día no era cualquier evento. Antonio había aceptado una invitación para asistir a la inauguración de un nuevo centro de rehabilitación en el pueblo, donde le habían pedido que cortara el listón como símbolo de superación. Más allá del honor del gesto, para él representaba cerrar un capítulo de dolor y abrir uno lleno de posibilidades. Cuando llegaron al lugar, la pequeña multitud reunida lo recibió con un aplauso que lo tomó por sorpresa. Personas que antes habían sido desconocidas ahora lo miraban con admiración y gratitud. Antonio, con ayuda de Margarita, caminó hasta el podio preparado para el evento. Su andar era lento, pero cada paso era firme, acompañado por una determinación que emanaba de todo su ser. Hoy, comenzó a hablar con la misma seguridad que había mostrado en su primera charla,
no estoy aquí como alguien que ha superado todos sus desafíos, sino como alguien que sigue aprendiendo a enfrentarlos. Este lugar será una fuente de esperanza para muchos, como lo fue para mí contar con el apoyo de quienes creyeron en mí cuando yo no podía hacerlo. El aplauso fue estruendoso, y Antonio no pudo evitar buscar con la mirada a Juana entre la multitud. Había sido ella quien lo había alentado a asistir, quien le había dicho que este evento sería importante no solo para él, sino para todos los que lo admiraban. Juana estaba allí, cerca del fondo, aplaudiendo con una sonrisa tenue pero sincera. Tras la ceremonia, Antonio y Juana compartieron un momento a solas. Caminaron lentamente por un sendero cercano, acompañados por el aire fresco de la primavera. «Gracias por venir», dijo Antonio, rompiendo el silencio. «No podía faltar», respondió Juana, mirando hacia el horizonte. «Esto significa mucho para todos, pero especialmente para ti». Antonio se detuvo, girando hacia ella con una expresión seria. «Sé que aún hay mucho que reparar entre nosotros, pero quiero que sepas que no me he rendido. No quiero que esto sea un adiós definitivo». Juana lo miró a los ojos, buscando en ellos la sinceridad que alguna vez había conocido. «Lo que más he querido es que fueras honesto, Antonio. No solo conmigo, sino contigo mismo. Si estás dispuesto a seguir trabajando, tal vez podamos encontrar una nueva forma de estar juntos». El peso de sus palabras no pasó desapercibido. Antonio asintió lentamente, sabiendo que esta vez tendría que demostrar con acciones lo que las palabras no podían expresar. Esa noche, de vuelta en la mansión, Margarita comenzó a empacar sus cosas. Su trabajo con Antonio estaba llegando a su fin, y aunque sabía que había cumplido su misión, no podía evitar sentir una mezcla de emociones al despedirse. «Te ves pensativa», dijo Antonio, entrando a la sala donde Margarita guardaba sus pertenencias. «Solo estoy reflexionando», respondió ella con una sonrisa nostálgica. «Ha sido un viaje largo, pero creo que es hora de dejar que continúes por tu cuenta». Antonio se acercó, apoyándose en su andador. «No habría llegado hasta aquí sin ti, Margarita. Nunca podré agradecerte lo suficiente». «No necesitas agradecerme», replicó ella, con una calidez que irradiaba sinceridad. «Todo esto lo hiciste tú. Yo solo te mostré que podías hacerlo». Cuando Margarita salió de la mansión al día siguiente, Antonio la vio marcharse con una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que su partida marcaba el comienzo de una nueva etapa, una en la que tendría que caminar por su cuenta, tanto literal como figurativamente. Con el tiempo, la vida en la mansión adquirió un nuevo ritmo. Antonio y Juana comenzaron a reconstruir su relación, no desde lo que habían perdido, sino desde lo que podían construir juntos. Las conversaciones se volvieron más honestas, las risas más frecuentes, y los silencios dejaron de ser incómodos. Un día, mientras caminaban juntos por las montañas cercanas, Antonio se detuvo para contemplar el paisaje. «¿Sabes algo?», dijo, tomando la mano de Juana. «¿Qué?», preguntó ella, mirándolo con curiosidad. «Estas montañas siempre me recordaron lo alto que podía llegar. Ahora me recuerdan que lo importante no es llegar a la cima, sino encontrar la fuerza para seguir escalando». Juana sonrió, apretando su mano con suavidad. «Entonces sigamos escalando juntos». Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, el camino por delante se veía lleno de desafíos, pero también de promesas. Antonio sabía que su vida había cambiado para siempre, pero en ese cambio había encontrado algo que nunca había esperado, un nuevo comienzo. Si te gustó, te invito a ver más cuentos emocionantes en nuestro canal, dale me gusta, comenta, comparte y sígueme para más historias emocionantes.